queremos. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Hola, buenos días. Estamos en un programa más de Impacto Social. El tema de hoy es mentes modernas. Es importante recapitular este tema porque con frecuencia hablamos de mentes exitosas, brillantes o ganadoras. Incluso hay varias páginas, varios artículos e incluso bibliografías que te indican como pasos a seguir para tener una mente brillante, una mente exitosa y así poder lograr todos tus propósitos. Sin embargo, es necesario conocer cuál es el proceso que la mente realiza para poder llevar a cabo cierto proceso para asumir y asimilar ciertas ideas. La mente se encarga de percibir, asimilar y posterior a ello reproduce la información que se ha adquirido. Se reproduce de acuerdo al grado de interés o la importancia que tiene. Sin embargo, hay un factor social que determina mucho y que incluso podríamos decir que es previo a esta idea de tener una mente ganadora. Algo importante y que es de un carácter social es la modernidad. La modernidad que vivimos en este tiempo es el cambio que surge en el contexto y la adaptación que tenemos a él. No es exclusiva de cuestiones políticas, económicas, tecnológicas, sino también aquí, previo a tener una mente exitosa, brillante o ganadora, es necesario tener una mente moderna. Y una mente moderna se refiere a una mente capaz de adaptarse a cualquier situación que se presente en el contexto. Es un reajuste social al que nosotros pertenecemos, y es que no solamente es adaptarse a las nuevas tecnologías o a la educación actual ni demás. Sin embargo, es necesario sobresalir esta parte en donde tu mente debe modernizarse y entonces adecuarse a todo lo nuevo que venga. Esta capacidad de adaptación optimiza las ideas o las situaciones, te hace estar a la vanguardia. La cuestión de modernidad no es exclusiva de estar a la moda, ¿no? Es tener en la mente ideas claras y precisas que te den oportunidad de mejorar ciertos aspectos. Las mentes modernas tienen la particularidad de encajar en lo que a ellos se les imponga, aunque no sea de su agrado. Si pensamos en modas, podemos hablar de música, por ejemplo, y aunque no todas nos agrada, pues nos adaptamos a ella porque es parte del contexto e incluso nos estamos involucrando directamente aún sin tenerlo claro. Debemos estar a la vanguardia y tener la apertura necesaria para asimilar nuevas ideas. Estas nuevas ideas las vamos a adecuar de acuerdo no solamente a lo que nuestros intereses convenga, sino también a lo que el medio requiere. Es decir, un ejemplo claro puede ser la educación. En cuanto a la educación, no es exclusiva de ir a la escuela, tener un buen promedio y nada más. La educación va más allá porque en la actualidad no se requiere tantas personas que tengan grados académicos altos, sino se requieren personas que sepan pensar y personas que tengan el entusiasmo de saber hacer las cosas. Es necesario adecuarnos a esta modernidad porque de manera consciente, porque es algo que está implícito. O sea, la moda es algo pasajero y es algo que va cambiando, ¿no? Son nuevas ideas. Un conflicto principal que surge en la adecuación del hombre es que cuando el hombre apenas está empezando a adaptarse a un cambio, pues la modernidad ya está siguiendo, ¿no? Y ya hay cosas nuevas o cosas diferentes, y cuando apenas empiezan a dar utilidad a algo nuevo, bueno, pues esto ya va evolucionando. El contexto a su vez da una reestructura mental. La mentalidad muchas veces va asimilada a roles, pero estamos enfocados a unos roles a destiempo. Por ejemplo, las personas o los que son padres se adecúan y tratan de educar de acuerdo a lo que fueron sus necesidades de pequeños o a la forma en que fueron educados. Esto
los limita mucho porque no estamos en el mismo tiempo. No quiero decir que sea mala la educación que ellos recibieron, pero ahorita, en este momento, son otras las necesidades, ni siquiera las problemáticas son las mismas. Es muy necesario tomar en cuenta qué es lo que vivo en el momento para posteriormente adaptarme a ello. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es la forma más lineal o cuál es la mejor forma de irme desenvolviendo? ¿Cuáles son las necesidades que en este momento presentan las personas cercanas a mí, hablando de padres e hijos? Quizá los problemas que tienen los hijos en este momento no eran los mismos problemas que tenía cuando yo era menor. Las mismas necesidades son distintas. La educación, el contexto en el cual ellos se rodean, pues son diferentes. Un ejemplo claro es hablar de la tecnología. Las personas adultas no se le involucran con la tecnología porque creen que es algo nuevo. Sin embargo, pues en esta época es necesario no solamente involucrarse con la tecnología en redes, en WhatsApp, en Facebook o en Twitter, sino también en todas las bondades que la tecnología trae para nuestro alcance. De esta forma tendríamos información más clara en el ámbito que cada persona le agrade. Es importante también desligarnos un poco del rol que ya ejercemos y que por cultura mexicana todavía lo tenemos muy arraigada, ¿no? Por ejemplo, el rol de una mujer. El rol de una mujer que es de una cuestión más pasiva, más tranquila, más relajada. Puede trabajar, pero siempre en un trabajo pues disciplinado, con un horario establecido, con poca carga de trabajo. Y no está mal, aquí lo importante es que nosotros nos demos cuenta que estamos sujetos a un momento en el cual se vive de manera apresurada, ¿no? Siempre se tiene que estar haciendo algo, se tiene que estar ideando nuevos proyectos. No podría existir la limitación a decir, bueno, ya tengo un rol establecido y ya no doy o ya no busco más, porque entonces conflictuaría en mi entorno. La actualización constante debe ser firme y congruente. Debe ir en pro siempre, en lo que a ustedes les guste, debe ir como que un paso adelantado. De lo contrario, nos estaríamos quedando con ideas rezagadas y esto no favorece para nada al entorno que nosotros tenemos. Si se tiene la idea de hacer ejercicio, ok, es necesario ver qué es lo que a mí me gusta y además qué condición tengo, cuál es mi salud, qué de capacidad tengo y entonces abarcar un poquito más. Siempre ir como que en sintonía de lo que está a nuestro alcance y en nuestro entorno. De la misma forma podemos ir transmitiendo esta vitalidad, esta información a las personas que nos rodean. Hablemos de hijos, quizá de familia, de parejas, de esposas, de esposos. De esta manera nos vamos direccionando hacia algo positivo. Siempre la idea de crecer o de desarrollarte más o de adecuarte, pues es un paso que te garantiza el éxito, ¿no? Previo a seguir un número de pasos. Por ejemplo, a veces nos dicen, bueno, pasos para tener una mente brillante o ganadora. Ok, ten claras tus ideas, toma las mejores decisiones, analiza los riesgos que corres, enfrenta esto. Bueno, y son una serie de pasos que son buenos, pero como que son muy cortos. Lo unes y lo puedes vincular a una meta establecida, pero ya terminas ese proyecto o esa meta y ya no va más allá. Inicias otro proyecto y sigues esta serie de pasos, ¿no? No es algo que vaya como con numeración, no es algo que vaya por pasos o por disciplina, no. Al contrario, necesitamos tener una mente organizada, una mente moderna, acorde a todo lo que tenemos y entonces de manera subsecuente podemos utilizar esta información que tenemos para dar seguimiento a lo que nosotros nos proponemos. Las mentes modernas se adaptan a las necesidades, a las propuestas, a las soluciones que se requieren en el momento, son competentes, innovadoras, creativas y renovadas. Lo nuevo siempre es algo distinto, entonces aquí implicaría que todas las personas hiciéramos cosas nuevas, cosas diferentes, aún con el temor de que nos puedan o no nos puedan salir bien. La modernidad puede estar ligada también a la equivocación, porque hay muchas cosas o muchas situaciones nuevas, ajenas a lo habitual, pero nos vamos adecuando. La idea es hacer algo diferente, es tener
nuevos propósitos y no contemplar nada más que ya es algo estático, ¿no? Por ejemplo, como una moda en los teléfonos, podemos darnos cuenta. Lo que en este momento me está siendo útil o las aplicaciones que puedo descargar en mi dispositivo no son las mismas que voy a necesitar en 5 o en 10 años. Ni tampoco en este momento estaría siendo de utilidad el primer teléfono que tuve. Si todo va cambiando y en cuestión material nos vamos renovando, sería imprescindible que nuestra mente también la vayamos revolucionando, ¿no? Vayamos teniendo nuevas ideas e incluso aún con las propuestas o los lineamientos que nosotros modelemos con nuestra conducta, pues también debe de ir tomando cierto cambio, cierto avance. Porque si las cosas no salen bien, no pueden quedar ahí de manera estática. Al contrario, tendría que ir mejorando o tendremos que tener esta visión de ir mejorando ciertos aspectos, de dar un paso adelante. No se puede dar solución a un problema con la misma mentalidad con la que se inicia. Si yo tengo un conflicto en este momento, hablando en cualquier sentido, hablamos por ejemplo de una relación de pareja y tengo un conflicto, una mente rezagada entendería que, bueno, el hombre debería de buscar a la mujer, buscar la solución o tomar la iniciativa para solucionar este conflicto. Sin embargo, la modernidad da la misma oportunidad a hombres y mujeres para llevar a cabo estas acciones que se requieren y concretar los planes que se tienen. En cuestión laboral, hay mucho empleo que puede ser dirigido hacia mujeres, pero que de acuerdo a las mismas ideas rezagadas nos limitamos por lo que pueden decir otras personas o por lo que eso implica, ¿no? Quizá implicaría que cambiaran los roles entre pareja y el papá estuviera llevando a cabo, estuviera tomando la batuta en el hogar y la mamá trabajando, e incluso sigue siendo mal visto en algunos aspectos porque, bueno, no es lo que se acostumbra, no es lo habitual. Y a las personas en ocasiones, pues eso es lo que nos altera, ¿no? Nos da miedo arriesgarnos porque es algo nuevo, algo distinto y algo diferente que no siempre va a estar a favor de nosotros. El riesgo o iniciar algo nuevo nos genera un compromiso que también no todo el tiempo estamos comprometidos a asumir. Tenemos este temor de lo que pueda pasar, ¿no? La modernidad. Piensen ustedes a lo mejor la primera vez, hablando de una edad adulta, que tuvieron contacto con una computadora y de pronto nos daba miedo acercarnos o prenderla y apagarla mal o no saberla conectar o entrar a algo y que se desconfigurara la página principal y ya no saber qué iba a pasar ahí. En una edad más reciente, hablando de niños y adolescentes, no ocurre este problema porque ya es algo, ya están rodeados de la modernidad tecnológica. Pero nosotros, ¿cómo fuimos venciendo ese problema? Teníamos dos oportunidades. La primera, alejarnos de la tecnología y entonces no volver a intentarlo y tener siempre la idea de que podíamos descomponer la computadora que nosotros estábamos utilizando, o bien aprender, equivocarnos, pero ir explorando esta nueva oportunidad de hacer algo distinto que además solamente sería el comienzo de una era de modernidad tecnológica. Y que ahora es más común y más frecuente que ya no se utilice tanto la computadora, pero que en el celular podamos tener ciertas aplicaciones que den la misma utilidad que una computadora. Nosotros nos volvimos prácticos y nos sumamos a estos nuevos cambios para una mejora continua. Difícilmente en este momento iríamos retrocediendo o perdiendo práctica o conocimiento de algo que ya conocimos. Lo importante entonces es saber qué es lo que nosotros queremos lograr, abrir nuestra mente para tener en cuenta todas las posibilidades que existen. A veces nos limitamos a lo que ya está predispuesto. Si nos ubicamos en una situación común, podemos pensar, bueno, ¿qué es lo que en este momento o para este día me conflictúa o tengo pendiente o no sé cómo resolver? Y si buscamos una probable solución, vamos a encontrar la misma.
¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, para sustituir esta parte y empezar a aperturar nuestra mente, necesitamos buscar ideas distintas, nuevas propuestas. Ante esta situación que a mí que se me complica o que me causa conflictos y demás, vamos a buscar 10 posibles soluciones. ¿Cuáles son estas 10 soluciones que de manera inmediata no vamos a tener? Y digo 10 porque las primeras 5 ya van a estar condicionadas a lo mismo de siempre o lo habitual. Un ejemplo, en mi trabajo no me reconocen como yo quisiera. Ok, ¿cuáles son las 5 primeras respuestas? Bueno, que mi jefe es mala persona y no le caigo bien, que siempre la empresa no vale tanto la pena porque siempre me está exigiendo más a pesar de que no ve lo que yo estoy haciendo, que mis compañeros no me ayudan como yo quisiera, que no me han apoyado o no me han dado este impulso que yo necesito. Y la última puede ser que todos estos factores me desmotivan. Pero bueno, si busco 5 propuestas alternativas, es aquí donde nosotros hacemos un proceso distinto, aperturamos nuestra mente y nos vamos guiando a lo real. La modernidad es parte de lo real y de lo actual. Y no es algo que nosotros podamos decidir porque yo no decido estar o no a la moda. Es algo implícito que se da de manera contextual, que la sociedad impone y que simplemente yo puedo decidir si me adhiero a esta o no. Si me adhiero, bueno, pues podré ir caminando a la par de la sociedad o bien me quedo rezagada. La idea de la educación es otro ejemplo muy claro porque tenemos la idea firme, las personas adultas que tenemos hijos a lo mejor pequeños, que es importante ir a la escuela, obtener buenas calificaciones, únicamente centrarse en cuestión académica, pero no nos damos cuenta, y al inicio lo decíamos, no nos damos cuenta que en realidad lo que necesitamos formar son seres humanos, son personas con esta calidad de persona como tal, que tenga la formación, una formación ideal, una formación moral, una formación guiada por valores y principios, y que como consecuencia, si nosotros nos estamos enfocando a eso, como consecuencia va a arrojar pues buenas calificaciones o buenos resultados académicos. Pero para los papás nos complica hacer esto, ¿no? Entender cómo es de la misma importancia trabajar con esta parte de vulnerabilidad de nuestros hijos. Entender por qué es importante la convivencia, por qué es importante la solidaridad y que en la actualidad es lo que se requiere. No se necesitan, y bueno, no es forzoso, no es en primer objetivo, personas de 10, cuando no tienen la capacidad de ver por el otro, cuando no tienen la formación para ampliar su mente, para saber escuchar, por ejemplo. La modernidad nos hace tener un ritmo apresurado. Y de esta misma forma necesitaríamos descargar todo lo que nosotros tenemos. Necesitaríamos también enfocarnos a saber escuchar. Pero no estamos preparados para esto. Una mente moderna aprende a escuchar para saber qué necesita la otra persona o qué se requiere en ese momento y entonces ser una persona efectiva. No solamente doy lo que yo quiero, sino doy en realidad lo que se necesita. Consideren ustedes y hagan un autoanálisis si son personas que ustedes sepan escuchar. Si saben escuchar es porque tienen una buena comunicación con las personas que interactúan. Si no saben escuchar, esto les va a crear un conflicto porque no van a saber apreciar lo que se necesita. Y un indicador para saber si somos buenos escuchando es si podemos concentrarnos en la plática con alguien más y a su vez, en realidad estamos atendiendo lo que nos está diciendo. No distraemos nuestra mente con alguna otra cuestión, ni tampoco interrumpimos para adelantar a lo que la otra persona va a decir, o quizá para decir que a mí me pasa lo mismo, o quizá termino hablando de mí. Necesitamos ser buenos escuchando. Y esto nos va a facilitar la comunicación que es propia de la modernidad.
no solamente vamos a hablar del éxito como el triunfo, como lo que ya logré, o de los ganadores como que las personas que ya llegaron a su objetivo, sino también vamos a darnos cuenta cuál es el proceso que esto implica para que nosotros podamos entonces comprender cuál es la apertura que debemos de tener, la apertura necesaria para poder llegar a un fin. Bien, vamos a un corte y regresamos. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado, Cejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, herramientas, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en calle Allende Norte, número 607, en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 247-47-20893. Cejofra, fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. San Fidel Cerrajerías, con 25 años de experiencia en el mercado, le ofrece programación de llaves con chip, apertura de cerraduras residenciales y automotrices, duplicados residenciales y convencionales, con chip o electrónicos. Visítanos en nuestras diferentes sucursales, Allende Norte número 521 y Morelos Poniente número 221 sucursal matriz en Huamantla, Tlaxcala. También nos encontramos en Rafael Grajales, Puebla, en calle 4 Norte número 1C, porque somos profesionales. Por su seguridad, San Fidel Cerrajerías. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, pueblo mágico. Radio Informativo Huamantla. Somos grupo huamantla.org. Impreso, internet, radio y televisión. La nueva era digital en medios. Ok, continuamos y bueno, la mentalidad a veces la asociamos a ciertas características de las personas. Creemos que la mentalidad propia de una mujer debe ser de cierta forma, de un hombre, de los niños, e incluso a veces nos llama la atención cómo es que los niños, así como son muy fáciles de adaptarse a la nueva tecnología, tienen la capacidad de pensamiento más amplia que un adulto. Y decimos, bueno, es que los niños son diferentes y ahora están como que más desarrollados. Yo creo que el desarrollo ha sido el mismo, simplemente tiene mucho que ver la adecuación al contexto, y es natural que si los niños nacen en una edad de modernidad muy pronunciada, pues de esta manera ellos mismos se van a adherir a esto. No quiere decir que haya un parámetro que valore cuál es la modernidad o cuál es el estilo de comunicación que deben de tener los niños o que deben de tener los adultos, pero sí nosotros de manera equivocada la estamos relacionando mucho. Tiene mucho que ver también con la edad. En cuestión de las personas adultas se entiende, se justifica e incluso se designa que no van a tener tanta apego con la modernidad porque ya son adultas. Las personas jóvenes adultos, medianamente influyen en esta cuestión de la modernidad. Opinan, pero no lo hacen de una manera firme, no lo hacen de una manera clara. Procuran hacer las cosas a través del anonimato, como que dicen las cosas, pero no lo están enfrentando como tendría que ser. Pocas veces se engloban al uso de la tecnología, solamente se limitan a utilizar lo que a ellos les beneficia y no a explorar más allá. Tienen duda incluso de que pueda tener un buen resultado o no
el medio en donde ellos se organizan. Tienen duda también, por ejemplo, de la educación, si es algo que va a funcionar o no. En cuestión política, son de las personas que poco participan. Sí hay opiniones, pero participan de una manera limitada. En cuestión laboral, son personas que se resignan a trabajar en algo que quizá les pueda beneficiar económicamente, pero no les esté complaciendo de una manera profesional. Económicamente tienen solución a lo que puedan dar porque ya hayan estado trabajando, y como han trabajado tanto para obtener su dinero, pocas veces sueltan esta parte de gastar en algo diferente porque no saben si va a causar un beneficio o solamente será una pérdida de dinero. El contexto en el que nos desarrollamos es muy importante y me estoy refiriendo específicamente a la familia. La familia determina qué tan moderna puede ser nuestra mente. La modernidad es el alcance o la capacidad que nosotros tenemos y le damos a nuestra mente para lograr un fin. Nuestra familia, al ser el núcleo social más cercano y el primero que tenemos y en el cual nos desenvolvemos, dice mucho de lo que nosotros vamos a decidir a futuro. ¿Cómo me creé ciertas expectativas a partir de lo que yo observaba en mi familia? Una cosa es lo que a mí me decían que tenía que hacer y otra cosa es lo que yo observaba, y esto daba apertura a mi mente. Por ejemplo, si mi papá siempre me dijo que tenía que hacer un negocio, pero él nunca hizo uno. Si me dijeron que tenía que estudiar, pero ellos no estudiaron. Si dijeron que era difícil ganar el dinero, pero ellos daban todo o me daban todo por complacerme, por el tiempo que ellos no tenían o no podían estar conmigo por estar trabajando, ese no es un modelo a seguir, ¿no? Y esto nos va a limitar, aunque leamos lo de mentes brillantes y mentes exitosas y sepamos todos los pasos a seguir para tener unas mentes ganadoras, pues no lo vamos a hacer. Sin en cambio, si nosotros nos enfocamos a la cuestión de modernidad, podemos entender que en su momento ellos no lo lograron por ciertas cuestiones del contexto a los que ellos pertenecían. El ambiente quizá no favorecía, la situación en la que ellos crecieron fue muy distinta a la de nosotros, pero la modernidad es cambiante y yo soy capaz de adaptarme y de adecuarme a lo que está en este momento. También sé soltar y en el momento que pasa esta moda lo dejo ir, pero también me integro a lo nuevo o a lo diferente que viene. Pensemos, por ejemplo, en la moda que utilizábamos cuando éramos niños. Generalmente era impuesta por nuestros padres. Compraban la ropa que querían, la que les gustaba a ellos, la que se veía bonita. Cuando fuimos avanzando y éramos adolescentes, aquí nosotros empezamos a tomar una decisión. Y a lo mejor si ahorita la analizamos, pues nos damos cuenta que ni era la moda más bonita, ni se veía tan bien, pero en ese momento era lo que nos agradaba. Cuando somos adultos tratamos de dar seriedad a nuestra persona y trabajar en nuestra imagen para vestirnos de acuerdo a lo que nosotros queremos impactar. Si soy profesionista, si soy madre, si soy padre, si soy un alumno, nosotros vamos moldeando esta parte. Y después, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el apego a nuestra modernidad? ¿Cuál es nuestra esencia? Lo moderno a veces puede absorber, porque es lo que debe de ser. Un ejemplo también es de modernidad, puede ser en cuestión material. En la antigüedad se creía, quien tiene más, o más en cuestión material, más autos, más casas, más propiedades, es mejor o es una persona adinerada. En este momento nos damos cuenta que no precisamente es eso, quizá es una persona o es el reflejo del trabajo de una persona muy cumplida, muy puntual, muy responsable. Pero nos damos cuenta que no basta con tener dinero, con acaparar, sino con invertir, sino con compartir. Si yo tengo dinero, pues no es en el afán de tener y apoderarme de él, sino también de compartir y saber que a través de él yo puedo lograr varios objetivos, pero esta es cuestión de mentalidad,
ya sea objetivos de carácter altruista, de inversión para mi propio beneficio, desapego al dinero para poder compartirlo con la familia, o en viajes, o en aprender, o en conocer, y esto entonces da un cauce distinto. La formación académica es muy relevante, es necesaria e importante para las personas que nos agrada, pero no es la única manera de llegar al éxito. Se requiere de personas con entusiasmo para lograrlo. Es por ello que en ocasiones nos cuestionamos cómo es que una persona que ha estudiado bastante no le va bien. Quizá tiene el conocimiento, pero le falta el entusiasmo, le falta la disciplina, le falta el liderazgo y el ímpetu para poder lograr algo diferente y algo nuevo. Y también de la misma manera nos damos cuenta cómo personas que no tienen una preparación académica alta han logrado muchas cosas simplemente con el esfuerzo que ellos han tenido. La estabilidad cuenta mucho, la estabilidad psicológica y moral, porque la modernidad no solamente es dejarnos llevar y entonces adecuarnos a todo lo que esté en este momento, sino también saber enfocarnos a lo que es útil, a lo que me hace crecer, a lo que me va a beneficiar y puede ser parte de este crecimiento o de este desarrollo que yo requiero y que todas las personas necesitarían. O solamente es por complacer a los demás y para estar a la altura de las demás personas. Hablemos de las personas quizá que tienen un auto nuevo. Un auto nuevo, bueno, pues es reflejo de mucho esfuerzo, de disciplina, de trabajo. Pero quizá la modernidad no precisamente implicaría cambiar de auto cada año. Porque de acuerdo a comentarios de personas expertas, pues creo que no es conveniente hacerlo únicamente por modernidad, sino más bien saber cuál es la utilidad y cuál es el beneficio que este auto me está dejando y cuál es el plazo necesario para cambiar de auto. Esa es la mente moderna, no solamente acaparar y decir y tener todo lo que otros no tienen, o compararme en este sentido como por cuestiones materiales. La modernidad, hay una parte hablando de cuestiones psicológicas, que es muy útil. Y lo moderno dice que debemos expresar lo que nos gusta, actuar con ligereza y no enfocarnos solamente a la ostentosidad. Y en cuestión emocional, la mente moderna es capaz de expresar lo que siente. Algo importante de saber es que todas las personas conocemos nuestras emociones, absolutamente todas. Sabemos cuando no nos sentimos bien, sabemos cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, pero no todas las personas tenemos la capacidad de saber expresar lo que sentimos. Y entonces me quedo con lo que siento, lo reprimo, es algo que queda en mi persona, que no soy capaz de compartir porque no me gusta. Y esto no es lo moderno. Lo moderno es la apertura, es la estabilidad, es el saber reconocer incluso si uno se siente triste o se siente decaído, pero entender el porqué y buscar estas 10 causas de las que hablábamos al principio. ¿Por qué me siento triste? ¿Cuáles son esas 10 posibilidades que me hacen sentir de esta manera? La moralidad implica actuar de una manera sana, de una manera correcta para el beneficio de las demás personas. No es cuestión de quedarnos con todo para nosotros mismos, para nuestra persona, sino tener la capacidad de compartir. Eso es lo moderno, porque lo moderno requiere sociedades unidas, sociedades que tengan una buena comunicación, que haya convivencia, que haya entusiasmo por mejorar en conjunto. Y si a veces pensamos que es difícil un trabajo en equipo, cuando de pronto nos dejan hacer un trabajo en equipo, ya sea en la escuela o en el trabajo, con 4 o 5 personas y pensamos de forma distinta y uno siempre trabaja más y otro no, de esa misma manera es el trabajo que se desarrolla en los grupos sociales. Pero aquí la intención es que nosotros nos demos cuenta cuáles son los beneficios y cuáles son las herramientas con las que contamos para ir mejorando en ciertos aspectos, para ir dando un paso hacia lo nuevo o hacia lo diferente.
si pensamos en ciudades modernas, nos vamos a lo mejor a ciudades que todos tienen a su alcance, ¿no? Que hay muchos centros comerciales, que hay también muchos recursos para tener una vida digna, que hay fuente de empleo vasta, que es una ciudad limpia. Esa puede ser una ciudad moderna, no una ciudad al alcance, incluso una ciudad que facilita a la sociedad algunas cuestiones. Una ciudad organizada. Y si entonces lo traducimos a nuestra mente, son estas las características que deberíamos de tener también, y también tendríamos que asumir. Sería muy importante valorar y trabajar por tener una mente con estas características que ya mencionamos, ¿no? Una mente brillante, una mente capaz de poder asociarse con otras personas, una mente limpia, organizada, con ideas firmes y establecidas, que faciliten y que pongan al alcance de los demás lo que a nosotros nos corresponda. Que podamos ser personas que hagamos digerible la vida de alguien más o que facilitemos ciertas situaciones. Pero sí, somos personas que nos arraigamos mucho a nuestras ideas y entorpecemos algunos aspectos y ponemos el pie para que otras personas puedan avanzar, pues estamos viviendo en una época que no corresponde a lo que se necesita. Es por ello que es muy importante trabajar qué es lo que nosotros queremos. Pasa, por ejemplo, cuando vamos a hacer algún trámite y la persona que nos atiende, en lugar de facilitarnos la información, de explicarnos cómo tendría que ser, de tener una mente transparente y decir los pasos a seguir, nos entorpecen las cosas, ¿no? Y nos dicen que sí, pero en un horario, y en ese horario cuando regresamos, pues quizá nos dicen que mejor otro día, y ya después de ese día nos dicen que no está la persona, y entonces se encargan de entorpecer mucho lo que nosotros tenemos que hacer, tanto que quizá terminamos por cansarnos y ya no damos continuidad a eso que en su momento nos pudo beneficiar, ser útil o facilitar para estar mejor en cuestiones personales. Esta cuestión de mentalidad moderna no solamente engloba a personas que tengan cierto cargo, ciertas funciones, o que sean dirigentes o líderes sociales. La mentalidad moderna es una capacidad que cualquier persona debe de tener para adecuarse social y personalmente. Es el reflejo de una calidad de persona que nos hace o nos lleva a ser mejores. Tenemos la tendencia a actuar por repetición, y lo que hacía mi mamá es lo que yo hago, y mi mamá seguramente lo que hacía mi abuela, y mi abuela su mamá, y así sucesivamente, ¿no? Cuando estamos en una pareja, lo mismo, solemos hacer lo que el otro quiere, con placer. Y no se trata únicamente entonces de causar un beneficio a los demás, sino también causar un beneficio propio. De lo contrario, estaríamos cediendo y estaríamos únicamente complaciendo, aunque a mí no me gusta, y eso causaría una insatisfacción en mí. La mente moderna tiene un proceso para ir mejorando, ¿no? Pensemos en un teléfono. Cuando nosotros compramos un teléfono nos causa un interés. Queremos descubrir cuáles son las funciones que tienen. Preguntamos por la capacidad para saber todo aquello que nosotros podemos manejar dentro de este equipo. De esta manera necesitaríamos comparar nuestra mente. ¿Cuál es nuestra capacidad? ¿Qué es todo aquello que nosotros podemos hacer y que nos hemos limitado por seguir una rutina o porque creemos que nada más es como cumplir con ciertas funciones? No nos cuestionamos cuál es toda la utilidad, todo el beneficio que yo puedo dar a otras personas. No nos enfocamos a esta bondad que nosotros podemos transmitir. Solamente nos quedamos con lo que nos limita. Y en ocasiones nos justificamos diciendo, bueno, pues yo soy así. Y ya saben, las personas que me conocen ya saben que yo nunca voy a cambiar, que yo nunca me voy a involucrar con los jóvenes de ahora, que yo no puedo entender a mis hijos o a mis sobrinos porque pues ya son de otra era.
o incluso entender a los niños como personas que, como están ligados automáticamente en la modernidad, son personas antisociales. Hace poco una persona decía, claro, muy limitada en su punto de vista, que cualquier persona que utilizaba el celular era una persona distraída, con poca capacidad de atender a los demás. Yo diferí un poquito porque no sé a qué se referían. En este momento sabemos que el celular no es únicamente de uso exclusivo para juegos o redes, e incluso, pues no sé, puede ser una herramienta que nos facilite la labor, ¿no? No solamente es contar chistes por redes sociales ni nada de esto. Y esa persona pues se limita, porque ya comparando con la realidad y el contexto que nosotros nos involucrábamos, pues es para que tuviera otro tipo de ideas, ¿no? No es limitar tampoco a las personas que hacen uso de celular, sino también involucrarse y enrolarse para entender por qué las personas ahora utilizan mucho este dispositivo. ¿Cuáles son los beneficios que puede tener? ¿Cómo es que a lo mejor a través de un celular puede estar dirigiendo una junta, una videoconferencia, quizá calificando, no sé, alguna encuesta de mi trabajo o de la escuela? ¿De qué manera hay programas que causan mucho beneficio? ¿Cómo puedo estar enterándome de otras situaciones, de otras noticias? Esto es todo lo que tenemos a nuestro alcance. ¿Cómo yo, entonces, si lo traducimos de manera personal, cómo yo como persona puedo estar facilitando muchas situaciones a otras personas que me rodean? No se enfoca o no se tiene que ver con encargarse de dificultar, al contrario, es causar facilidad. Es también tener un estilo de vida distinto. No podemos arraigarnos a como a mí me educaron y entonces educar de la misma forma, porque las necesidades quizás son distintas. Y las causas por las que a mí me regañaban mis padres no van a ser las mismas causas por las cuales en este momento regañamos a nuestros hijos. Los conflictos, la sociedad también va cambiando. Los problemas sociales que ustedes vivieron cuando eran pequeños seguramente no son los mismos que se viven en la actualidad. Y de esta manera, pues son nuevas las formas de seguridad que en este momento existen. Ha habido situaciones que ya son permanentes, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la violencia o de la inseguridad. Sin embargo, a pesar de que ya existía, esta se va intensificando de acuerdo a las mismas necesidades. Y propias a ella también debemos de tomar medidas de precaución. Y no creer únicamente pues que es algo pasajero y que son exagerados los que están previniendo estas situaciones, ¿no? Lo moderno abarca también el cuidado y el bienestar propio, por supuesto, pero también del otro, y la manera en que se va a beneficiar. Un ejemplo es los seguros de vida, ¿no? Los seguros de vida en su momento era un tema que, si bien es importante y es de gran utilidad, se asociaba como que si yo tenía un seguro de vida era algo que yo estaba predisponiendo a utilizar y yo no me quería morir. Entonces, como no me quiero morir, ¿cómo voy a hablar de eso, no? O de testamentos, o de muerte asistida, vaya, muchos aspectos que en este tema engloban. En este momento nos damos cuenta cómo hay muchas situaciones pues que ya son temas comunes y que cada vez es más común a lo mejor hablar de testamentos, incluso comprar algún seguro con una funeraria o seguros de vida o para la casa o para el auto. Y no solamente es cuestión de comercialización, sino también de las necesidades que en este momento yo tengo. A esto me refiero con cuestiones de mentalidad moderna. Si nosotros nos enfocamos a adaptar nuestra mente a lo nuevo y a lo diferente, pues entonces es un paso muy avanzado y como consecuencia sí tendremos mentes brillantes, mentes líderes, mentes exitosas, ganadoras y bueno, un sinfín de nombres que en este momento ponen, pero que atraen. Ahora, ¿por qué atraen estos títulos? Hay una respuesta lógica. Y es porque son como, o esperamos que sea como la clave con pasos a seguir. 10 pasos
para triunfar en la vida. 10 pasos para tener una mente brillante. 3 pasos para seguir siendo un ganador. Y 3 pasos o 10 pasos o 10 secretos o 10 fórmulas, ¿según quién? Según el autor, ¿no? Y seguramente deben ser muy buenas. Pero previo a esto necesitamos interiorizar, porque no nada más es seguir un número de pasos y ya. No solamente se trata de maquillar lo que queremos hacer, sino de hacerlo bien. Y para hacerlo bien necesita haber una transformación realmente impactante de nuestra mentalidad. Piensen en qué momento ustedes quizá hayan dicho que las caricaturas que se ven en este momento son malas porque no tienen nada que ver con las caricaturas que se veían o que ustedes veían. No quiero decir, o no quiero generalizar tampoco, porque no hay algunas que no son tan buenas, pero no quiere decir que todo lo que sea en la actualidad o que sea real sea malo. ¿Por qué? Porque quizá cambia, ¿no? No es el mismo personaje clásico que nosotros veíamos a través de las caricaturas que a nosotros nos interesaban a los que se ven ahorita. Incluso en cuestión de imagen, pues son diferentes los colores, es diferente el físico, la situación o la problemática que se maneja. Pero ¿cómo podríamos enrolarnos para entender el porqué de ellas? Necesitamos como tener esta capacidad de pensamiento superior o irlo desarrollando si es que no lo tenemos para entender el contexto que se vive ahora. ¿Cuál sería esta intención de los reality show o de las series que pasan? O sea, ¿por qué? No es que estén mal, pero ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el entorno que se vive? Y entonces eso es lo que se está reflejando. Incluso lo que se lee ahora, o las caricaturas, los cómics e incluso la música no es la misma. No vamos a hablar de cuál era más bonita, que si la de antes, la de ahora o las películas, no estamos en ese punto a discusión, sino estamos tratando de enfocarnos en adaptarnos a lo actual. Tener una opinión y por lo menos involucrarnos para tener una opinión justa, una crítica pues real de qué es lo que está en este momento rodeándonos. ¿Cuáles son esas canciones? ¿Por qué esas canciones? ¿Por qué a las personas les gusta? Bonitas no son, ok, pero ¿cuál es el fondo por el cual las personas se involucran en este contexto? Bien, vamos a un corto y regresamos. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado, Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, herramientas, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en calle Allende Norte, número 607, en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 247-47-20893. Sejofra, fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. San Fidel Cerrajerías, con 25 años de experiencia en el mercado, le ofrece programación de llaves con chip, apertura de cerraduras residenciales y automotrices, duplicados residenciales y convencionales, con chip o electrónicos. Visítanos en nuestras diferentes sucursales, Allende Norte número 521 y Morelos Poniente número 221 sucursal matriz en Huamantla, Tlaxcala. También nos encontramos en Rafael Aragrajales, Puebla, en calle 4 Norte número 1C, porque somos profesionales. Por su seguridad, San Fidel Cerrajerías. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro.
Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. En Taller de Tareas, tus peques están en buenas manos, con atención personalizada y profesional. Visítanos en Hidalgo Poniente, número 301, Colonia Centro, en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta, niños con déficit de atención e hiperactivos, niños con autismo, enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247-101-5936 o al 472-4474. Taller de Tareas. Algo sobresaliente que engloba la modernidad son las representaciones sociales. ¿Qué es lo que representa para nosotros lo que nos rodea? Es difícil a veces adecuarnos a lo nuevo precisamente porque implica un reto que nos da temor por no tener la claridad de lo que debemos hacer y cómo debemos involucrarnos. Las representaciones sociales son muy importantes y determinan generalmente las funciones de las personas. Creemos que a veces nos limita, incluso esto, por decir o pensar que son temas, si hablamos de modernidad, son temas de las personas que en este momento están siendo jóvenes o tienen mayor capacidad intelectual e incluso, social, de enfocarse y enrolarse con este aspecto, con este contexto. Las personas adultas, me refiero a ellas porque seguramente son a las que más nos cuesta trabajo de pronto involucrarnos en ciertas situaciones. Nos da miedo lo nuevo, tener que salir, tener que arriesgar, tener que invertir. Eso es lo que nos causa temor porque es lo distinto. Y más aún cuando nos damos cuenta que apenas si estoy conociendo algo que me había costado muchísimo trabajo y con lo que me estoy involucrando y ya hay algo distinto, ya hay algo nuevo. Hay algo nuevo y apenas estoy aprendiendo algo y es como un reto para nosotros. Pero es una limitación que a través de las representaciones sociales hemos decidido adoptar porque nos creemos como lentos en el aprendizaje, lentos en asumir cierta información y como que ir puntualizando y repasando. Y esto tiene que ver incluso con los hábitos de estudio que nosotros teníamos. Y que a lo mejor cuando nos pedían que nos aprendiéramos algo era repasar y repasar y repasar. Si en este momento le decimos algo a los niños, que se aprendan algo, tienen la facultad de hacerlo de manera más práctica, sencilla y bien. ¿Qué es lo que nos limita? Entonces, esta presión que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Tendríamos que tener como mayor soltura a decir, sí, ok, voy a aprender y todo lo nuevo y todo lo diferente lo voy a asociar con algo y voy a crear nuevas técnicas de aprender, pero lo voy a hacer. Incluso por necesidad, ¿no? Hay un autor, un sociólogo, se llama Bauman, que dice, todo lo sólido se desvanece en el aire. ¿Y a qué se refiere? Todo lo que en su momento es sólido, lo tangible, lo actual, lo que se vive en este momento, se desvanecerá. Quizá pronto, quizá tarde un poquito, pero finalmente se desvanecerá, porque siempre va a surgir algo nuevo y algo diferente. Y no podemos quedarnos como que tan atrasados y en lo que me adecuo a una cosa, pues ya surgieron otras 10. Necesitamos ir a la par, perder el miedo, soltar las ideas que tenemos de manera rezagadas, quitarnos este arraigo a lo que creímos que era, tomar la iniciativa, ser decididos, ser firmes y hacerlo aún con miedo. Y si con miedo, si el miedo nos dijera que eso nos va a rescatar un poquito y ya nos va a garantizar la adecuación, valdría la pena quizá, pero no, el miedo nada más nos está limitando. El miedo a hacerlo diferente pues nos limita. Requerimos entonces la capacidad, la fortaleza y la seguridad
de que nosotros podemos hacerlo en todos los aspectos. Y es importante como irnos poniendo retos de qué es lo que quiero hacer para ir mejorando en cuestión de modernidad. Tecnológicamente, ¿qué puedo hacer o qué quiero hacer? Ok, entrar a alguna red social, utilizar un celular o descargar una nueva aplicación o explorar nuevos sitios o no sé, crear alguna página, no sé, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que nosotros podemos hacer y que a través de ello podemos incluso adaptar a nuestras necesidades, a nuestra labor, y eso nos facilita bastante, nos aligera incluso, ¿no? En cuestión social, ¿qué necesito hacer? ¿Cómo yo puedo impactar a las demás personas? ¿Cómo puedo emprender un proyecto que beneficie a otros y que además dé empleo a otras personas y que, bueno, que esta parte me vaya construyendo como ser humano? En cuestión económica también es importante valorar qué tengo que hacer, cómo puedo a lo mejor lograr tener dinero, invertir, qué tengo, ¿no? ¿Qué tengo a mi alcance? ¿Qué puedo lograr? Y a partir de ello, ¿cómo voy creciendo como persona? Políticamente, que es un tema concurrido, ¿qué puedo hacer también? O sea, ¿cómo puedo tomar la iniciativa para demostrar un cambio, pero un cambio efectivo? No solamente hablar y decir lo que creo que pudiera resultar, sino decir lo que quiero hacer, hacerlo y buscar o tomar esta iniciativa para lograr lo que se pretende. Psicológicamente y moralmente también es necesario encontrar la forma o la fórmula, cómo expresar lo que siento, cómo puedo expresar todo lo que a mí me causa algún conflicto y que a partir de ir soltando esta parte vienen cosas nuevas. ¿De qué forma entonces yo me califico para aligerar la vida a los demás, para potencializar lo que hay en mi mente? Para decir, bueno, esto ya lo hice y quiero más y hacer más, no de una manera a lo mejor solamente pensando en nosotros mismos, sino también el bien común, ¿no? El bien que se puede generar y que se puede compartir con las demás personas. El orgullo, cabe mucho, ¿no? El orgullo en este tema podemos verlo como un reto para nosotros, estar orgullosos de nuestra persona y no como un vicio en el cual nos está rezagando también como personas. Necesitamos tener una mentalidad diferente. Si esta mentalidad la tenemos con una apertura disponible, llegarán nuevas ideas, estaremos ejecutando nuevas cosas, tendremos nuevas acciones. Nuestra vida cambiará y se reflejará no en cuestión material, sino en la cuestión de expresión, cómo me expreso, cómo hablo, cómo me visto, qué digo, qué beneficios causo a los demás. Y entonces aquí ya viene esta parte valorativa de decir, bueno, ¿cómo soy como persona? La modernidad no te empequeñece, incluso te da la oportunidad de conocer cosas diferentes que pueden beneficiar a tu vida. En otros tiempos la idea de ir al médico pues solamente era cuando estuvieras enfermo o muy grave y ya, ¿no? Demás. Ahora hay muchas especialidades a las que nosotros podemos recurrir que tienen mucho que ver con la modernidad, porque es todo esto que está revolucionado en cuestión de salud quizá, y que favorecería bastante a nuestra persona. Si a las personas que no estamos acostumbrados nos cuesta ir al médico, pues ni qué decir si vamos a al dentista, al oftalmólogo, al pediatra, al ginecólogo. ¿Por qué? Porque no estamos decididos a hacerlo, porque pues no lo necesito, según yo, aunque nunca está de más tener este tipo de asesorías y entender el porqué de nuestra vida, ¿no? En cuestión, podemos decirlo, de nutrición, ir con un nutriólogo y que nos diga lo que a veces damos por hecho y que decimos, bueno, yo ya sé lo que tengo que hacer, sí, pero ¿por qué no lo haces? Es la apertura que debemos de tener presente, ¿no? En cuestión psicológica lo mismo, sigue habiendo personas con, no sé, ciertos mitos sobre el psicólogo y decir que son personas que quizá, pues, no hay una garantía de que te ayuden, pero no son personas que de manera automática están
trabajando a partir de lo que ellos se imaginen o a través de suposiciones, sino que hay todo un proceso en el cual también nos hace ir documentando nuestra propia mente para así poderlo compartir con los demás. Es de mentes modernas aceptar los comentarios de otras personas, aceptar todas aquellas decisiones, aceptar todas aquellas propuestas, solamente aceptarlas. Ya después veremos si se ejecutan o no. De lo contrario estaríamos haciendo lo que otras personas quieren y tampoco ese es el propósito. Ser moderno, entonces, concluimos esta parte diciendo que las personas modernas son personas eficientes. La eficiencia, ya va ligada a diferentes aspectos. Entre ellos mencionábamos el saber escuchar, el saber conducirse, actuar de una buena manera, a partir de valores y demás. Necesitamos dar lo mejor de nosotros y explotar toda la capacidad que tenemos para adquirir nueva información, para poder transmitir nuevos mensajes, para también facilitar a los demás, ¿no? Todo lo que esté a nuestro alcance. Requerimos de una mentalidad que se adhiera a lo actual, una mentalidad capaz de involucrarse en todos los aspectos, es incluso propositiva, no solamente es cuestión de opinión, es decir, es hacer y es a partir de ello ir cambiando muchos aspectos. De manera inicial se pretende que sea personal. Si yo mejoro como persona, es subsecuente y es como consecuencia que vamos a actuar de una manera distinta en cuestión social. Eso es lo que también requiere y las necesidades que tenemos e incluso las obligaciones como seres que somos partes de un contexto, del asumir lo que en nuestra labor corresponde. No solamente se asume un rol dentro de un lugar o con la familia o en el trabajo, sino también al lugar que pertenecemos. Y es importante valorar qué tanto compromiso hay o qué tantos beneficios hemos causado a las personas de las que nos rodeamos. Bueno, pues hasta aquí el tema. Les recuerdo, hablamos el día de hoy de mentes modernas y nos vemos la siguiente semana. Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Huamantla. Somos Grupo Huamantla.org. Impreso, internet, radio y televisión. La nueva era digital en medios.